Bueno, vamos a continuar en este ciclo de sesiones de fisiopatología digestiva. Después de haber terminado el síndrome de mala absorción, vamos a comenzar ahora el síndrome diarreico. Como voy a hacer en todas estas sesiones, siempre van a tener al comienzo una tablita donde dice cuáles son los puntos que vamos a tratar. Y el orden va a ser siempre de revisar las cosas importantes de fisiología que ustedes necesitan para una mejor comprensión de los problemas fisiopatológicos. Entonces hoy, bueno, nos vamos a ocupar un poco de la fisiología intestinal y las quejas de los pacientes siempre va a ser al comienzo, así como acá. La persona va al médico porque está yendo mucho al baño, porque las evacuaciones no le parece que son como las normales, porque se acompañan de moco y sangre, etcétera, porque duran poco, porque duran mucho, que hay otros síntomas concomitantes, es decir, que corren juntos. Acuérdense lo que conforma el síndrome, varios síntomas que van juntos. Y bueno, ustedes saben, yo creo que todos han pasado por tener un cuadro diarreico. ¿Qué es lo que define una diarrea? Son varias características. Uno, que se evacúe frecuentemente, más de lo normal, del hábito que tenga la persona. Que la consistencia está anormalmente disminuida, están flojas, no formadas las heces. Y el peso, si se pudiera medir la persona, pues más de 200 gramos por día, que 100 a 200 mililitros por día, que es una evacuación normal. Un poco más si la persona está consumiendo fibra. También se va a clasificar si es aguda, que tiene una duración de menos de 2 semanas, o intermedio persistente de 2 a 4 semanas, o crónica, que ya la persona tiene más de 4 semanas con la diarrea. Es conveniente hacer diferencias cuando se pregunte a la persona, que no confunda con una pseudodiarrea, simplemente porque vaya frecuentemente, evacúe frecuentemente pequeñas cantidades, porque tenga urgencia rectal, como ocurre en el colon irritable o con problemas en el ano. Y la otra cosa que también hay que distinguir es incontinencia, que es la pérdida de la defecación voluntaria, es decir, que hay evacuaciones involuntarias. Pero esto pues ya es otro problema, que son por fallas neuromusculares o problemas locales como en el esfínter del ano. Aquí tienen una tabla que es muy usada, en que gráficamente pueden ver las diferentes consistencias que puede tener una evacuación. Nos interesa las que son más de menor consistencia, más flojas, más blandas e incluso completamente líquidas. Entonces vamos a ir a la fisiología, a revisar fisiología intestinal. Nuevamente digestión y absorción de nutrientes brevemente, porque lo vimos en la mala absorción. Y ahora vamos a revisar absorción y secreción de agua y electrolitos. Y también la motilidad intestinal. Todo esto tiene que ver con la producción de diarrea, que nos pueda interesar cuando veamos los distintos cuadros de diarrea. Vamos a revisar los segmentos del tracto gastrointestinal que tienen que ver con esto, el intestino delgado y el colon, y ahí les pongo lo que vamos a revisar. Bueno, además está decir que el segmento más importante del tracto gastrointestinal es precisamente el intestino delgado. Allí ocurre la digestión final y la absorción de los nutrientes. Y aquí nuevamente les pongo este diagrama de una puerta, un portal, porque el epitelio intestinal es justamente eso, el portal de absorción. El paso de las moléculas ya preparadas para absorber desde la luz hasta la sangre. Aquí tienen nuevamente el gráfico del intestino delgado. Y vamos a fijarnos un poquito en el epitelio intestinal, que ya les había mencionado en la vez pasada, que es un órgano múltiple. Va a ocurrir digestión, va a ocurrir absorción, protección y defensa, porque es una barrera física realmente. Puede producir secreciones internas y externas.
es también un órgano de inmunidad, como vamos a ver, el sistema inmune de las mucosas, y es un órgano que permite recambio, proliferación y recambio de ese epitelio. Aquí está la lámina que deben conocerla bien de histología, típica del yeyuno, con sus vellosidades grandes, con las criptas y con los distintos tipos de células. Acá entonces tienen la vellosidad, ahí ¿qué va a haber en la vellosidad? Enterocitos y células caliciformes. El enterocito, donde puede terminar la digestión porque haya enzimas apicales, y es el órgano de absorción. Y las células caliciformes, muy importantes porque son las que van a producir el moco. En la cripta, entonces, hay más tipos de células. Hay endocrinocitos que producen hormonas, es decir, que van a vertir a la sangre. Hay células enterocromafines que producen una serie de productos mensajeros como aminas que pueden actuar crinamente o pueden ir a la sangre. Las células de Panet que están en el fondo de las criptas que van a producir enzimas y sustancias como antibióticos que son las defensinas, factores de crecimiento también, y no pueden faltar las células indiferenciadas madre que irán a dar origen al resto de células. Y bueno, aquí tienen el enterocito con su borde apical y su borde laterobasal. En el borde apical están las microvellosidades y ahí es donde va a ocurrir digestión-absorción. Y aquí tienen una lámina de microscopio electrónico donde ustedes pueden ver las microvellosidades. Aquí ven una unión estrecha entre dos enterocitos y acá sobre las microvellosidades el glicocálice. Acá en este diagrama vemos la vellosidad, un corte longitudinal, y ahí pueden apreciar el epitelio y lo que está adentro, los plexos en la lámina propia, los plexos capilares, el linfático central, así que aquí entonces la arteriola que trae la sangre y la vénula que se lleva la sangre. Acá a la derecha entonces tienen ustedes un corte transversal. Está el epitelio y están los plexos capilares, arteriolares y venosos, y en el centro está el linfático central. No se olviden de revisar las preguntas que siempre van a estar en rojo, que les van a servir para detenerse cuando estén estudiando y contestar esas preguntas. Y si pues no las tienen claras, volver a revisar o ir a sus fuentes de literatura para estudiar. Acá tienen en este diagrama, está mostrando cómo es la proliferación, maduración, diferenciación de los distintos tipos de células que van al epitelio. Está la vellosidad y está la cripta. En la cripta, en la parte basal, van a estar las células de Panet y las células madre que van a dar origen a toda esta serie de células que van a ir al epitelio diferenciadas. Todo esto ocurre entre unas 24, 48, 72 horas, desde que se comienzan a proliferar hasta que esas células se descaman a la luz intestinal. Entonces aquí tienen las células madre, dan origen a las células hijas y después esas medidas que siguen subiendo se diferencian en células mucosas, endocrinocitos, enterocitos y endocrinocitos. Acá tienen la barrera física, la barrera protectora, que es las células epiteliales con las uniones estrechas. Eso es lo que hace esa barrera. Siempre recuerden la orientación de las células en el tubo digestivo, pues tienen polaridad. Eso significa que lo que está en la membrana apical no es lo mismo que está en la membrana laterobasal. Aquí pueden ver ustedes cómo pueden transportarse las células transcelularmente, ir al intersticio y aquí a través de las uniones estrechas el transporte paracelular. Pasan al intersticio y del intersticio a la sangre o a la linfa. Acá nuevamente la barrera protectora, los enterocitos, las uniones estrechas, en la luz, la capa de muco sobre la membrana apical de los enterocitos. Y acá nuevamente les pongo la fotografía de microscopio electrónico de dos enterocitos y una unión estrecha. Como les decía, ese epitelio está conformado por una serie de células, pero principalmente pues están los enterocitos con sus uniones estrechas.
Y vamos a ver otra serie de células que son de interés, porque todo, así como funciona bien, puede dañarse y dar origen a síntomas, signos y enfermedades. Entonces aquí tienen los enterocitos, las células de panel que van a producir lisocimas y de alfa-defensina, las células caliciformes que producen moco, diversos tipos de células inmunes, la célula plasmática que produce la inmunoglobulina secretora, defensa, linfocitos intraepiteliales como que los que les mencionaba, que están proliferados en el caso de la enfermedad celíaca. Las células dendríticas, que son las que están detectando antígenos extraños y que eso se lo van a comunicar al sistema inmune. Los macrófagos también dentro del sistema inmune. En lo del sistema inmune entérico, que pertenece al sistema de las mucosas, que es común en todos los órganos que están en contacto con el ambiente, hay algo fundamental de entender, que tiene que estar claro. El sistema inmune tiene la capacidad de responder a los patógenos, es decir, a los que nos pueden agredir. Sin embargo, nosotros estamos ingiriendo en la dieta antígenos y tenemos conviviendo con nosotros el enorme microbiota que está en nuestro intestino. Y sin embargo, el sistema inmune no responde. Este concepto que les digo es esencial, es lo que es la tolerancia oral. Cuando esto se pierde, entonces hay problemas, y problemas pueden ser serios. Acá tienen la lista de lo que conforma el sistema linfático asociado al intestino, las células M, el epitelio de las criptas, las placas de Peyer, linfocitos que están en la lámina propia y los que están intraepiteliales. En este otro diagrama pueden ver el sistema linfático de células que están aisladas, tanto en el epitelio, los linfocitos intraepiteliales, o que estén en la lámina propia. Y también hay organizados, el tejido linfático organizado, como son las placas de Peyer en el ilio, ¿sí? Y folículos linfoides aislados a lo largo del tracto del tubo digestivo. Estos aferentes linfáticos, que están en el centro de las velocidades, ellos van a correr recogiendo la linfa y van a ir a los nodos linfáticos mesentéricos. Hay tres elementos de los que depende la función normal y que controlan todas las partes del sistema del aparato gastrointestinal, es decir, epitelio, las células inmunes, la circulación, el músculo, que van a permitir que haya una adecuada digestión y absorción de lo que nosotros comemos y que haya un adecuado manejo del líquido que nosotros ingerimos y del que se va a producir. Esos tres elementos son la permeabilidad intestinal, por un lado, el sistema inmune de las mucosas y el microbiota. El microbiota ustedes van a ver a lo largo de sus estudios, desde ya seguramente, y de aquí en adelante, una participación en muchísimas de las cosas que ustedes tengan que estudiar. Prácticamente la investigación esto está descubriendo que tiene que ver con todo de salud y enfermedad del organismo, no es asunto del aparato digestivo nada más. Bueno, entonces de la barrera epitelial depende que haya una permeabilidad normal, es decir, en los individuos sanos que no tengan ningún problema de inflamación ni ninguna función alterada, versus la permeabilidad alterada que, como vimos la vez pasada en los síndromes de mala absorción en el caso de la enfermedad celíaca. La permeabilidad está alterada, se abren los espacios, las uniones estrechas y pueden entrar moléculas que van a producir reacciones del sistema inmune y por lo tanto enfermedad. Y vamos a mencionar acá el microbiota. ¿Por qué? Por las funciones esenciales que tiene el microbiota en nuestro desenvolvimiento como organismo. Tiene que ver con el desarrollo y mantenimiento de un sistema inmune saludable. Sirven de defensa contra los patógenos. Ellos van a mantener a raya a los agentes patógenos y toxinas. Y tienen una cantidad de enzimas que va a permitir digerir todas las cosas que nosotros no podemos digerir. Aquí en las siguientes 4 láminas está súper comprimido lo que podría ser en un curso, las funciones del microbiota en salud y cuando las cosas se alteren.
Entonces aquí tienen un ambiente intestinal sano, con un microbiota sano. El microbiota no son solo bacterias, son hongos y son virus. Entonces fíjense que aquí son variados, ¿sí? Son variados y están, están distribuidos en la luz intestinal. Van a tener una moco, una capa de moco importante. Aquí está sobre el epitelio. Intercaladas están las células mucosas que producen moco y células dendríticas que pertenecen al sistema inmune. Linfocitos. Estas células dendríticas le están presentando antígenos a los linfocitos. Y acá hay otros linfocitos, posiblemente son las células B, hay macrófagos. Aquí están la inmunoglobulina A secretora producida por las células plasmáticas. Acá van a ver en este ambiente intestinal sano tanto las características del microbiota en condiciones de salud y las características del hospedero también. El microbiota, entre ellos va a haber simbiosis y homeostasis entre ellos y nosotros. De los grupos de bacterias, de los filobacterianos, Firmicutes predominan sobre Bacteroidetes en condiciones normales. Las relaciones son beneficiosas entre todos, mantienen a raya a los patógenos y producen ácidos grasos de cadena corta que ya yo les mencioné que eran beneficiosos para nosotros. El hospedero, por su lado, va a tener una barrera epitelial normal, sana, puede regenerar como lo debe hacer en condiciones normales. Hay un transporte controlado de las moléculas que deben pasar y restringido de las que no deben pasar. Se mantiene a raya la inflamación y si hay antígenos extraños van a ser presentados al sistema inmune. Y sobre todo, se los pongo aquí en negrita, se mantiene la autotolerancia, es decir, no hay respuesta del sistema inmune contra el microbiota comensal ni contra los antígenos de la dieta. En cambio, miren lo que pasa cuando hay disbiosis, inflamación y se desencadena autoinmunidad. Ustedes pueden ver en el gráfico, en el dibujo, cómo ha cambiado la proporción y la diversidad del microbiota. Eso es lo que se llama un microbiota disbiótico. Se caracteriza porque hay menos variedad, o sea, hay menor número de especies. Acá entonces, fíjense, si lo comparan con la lámina anterior, la capa de moco está disminuida y las células plasmáticas ahora están produciendo autoanticuerpos, anticuerpos contra antígenos nuestros, o sea, que están desconociendo que sean propios. O sea, acá están las características de este microbiota en condiciones de enfermedad. La colonización de este microbiota es inestable, cambia la proporción de bacteroides más que firmicutes, hay poca diversidad microbiana, el viroma también se reduce su diversidad. Se permite entonces que los patobiontes o patógenos oportunistas crezcan, aumenten cuando antes estaban mantenidos a raya. Y desaparecen las bacterias buenas que van a degradar mucina y que van a producir ácidos grasos de cadena corta. En el hospedero, ¿qué va a pasar? Que la integridad de la barrera va a estar perturbada, la permeabilidad va a aumentar y eso va a traer problemas, porque van a traslocarse material bacteriano a la lámina propia. Eso va a estimular al sistema inmune para producir una respuesta inflamatoria. Entonces, aquí en general lo que va a ocurrir es que se pierde la tolerancia y el sistema inmune va a reaccionar contra los antígenos de la comida o los antígenos de la microbiota, incluso contra antígenos que son nuestros. Esto va a ocasionar enfermedades por autoinmunidad. Bueno, ahora vamos a ver brevemente la digestión y la absorción de los nutrientes, que ya los mencionamos en el síndrome de mala absorción. Así que voy rápido. Lo que nosotros comemos de nutrientes, polisacáridos, proteínas y grasas, tienen que ser digeridos. En la reacción química que está
por debajo que subyace a la digestión no es otra cosa que la hidrólisis en presencia de enzimas específicas y agua. Eso va a transformar a los nutrientes en moléculas que puedan ser asimilables. Los polisacáridos a monosacáridos, las proteínas aminoácidos y las grasas a ácidos grasos para poder ser absorbidos. Los carbohidratos se van a digerir en la luz y se van a digerir también sobre la membrana apical de los enterocitos para tener al final los monosacáridos que son los que se van a absorber. Tenemos lo que nosotros ingerimos, el almidón, que es un polisacárido, sobre el que actúa la amilasa, y va a haber una serie de productos intermedios sobre los que van a actuar otras enzimas apicales. Lo otro que nosotros consumimos son disacáridos, la lactosa y la sucrosa, y también va a haber enzimas apicales, la lactasa y la sucrasa para digerirlos. El total es que al final se va a tener monosacáridos, productos finales de la digestión de los carbohidratos, que son los que van a ir vía porta al hígado para ser utilizados. Aquí tienen esta lámina que se la estoy repitiendo, que es el resumen de la absorción de los carbohidratos. Glucosa, galactosa, que dependen del cotransporte con sodio y necesitan un transportador específico, que es el transportador de glucosa dependiente de sodio, para entrar al enterocito. La glucosa y la lactosa salen al intersticio a través de difusión facilitada gracias a este transportador GLUT2. La fructosa entra al enterocito y sale del enterocito por difusión facilitada utilizando dos transportadores diferentes, el GLUT5 y el GLUT2. Y las pentosas no tienen problema, ellas son difusibles tanto para entrar al enterocito como para pasar al intersticio. Del intersticio todos estos monosacáridos van a pasar por difusión simple a la sangre, que van a ir vía porta al hígado. Aquí solamente mención muy rápida de los problemas de absorción de carbohidratos, porque en eso nos detuvimos, la intolerancia a la lactosa, porque haya una falla, déficit o ausencia de la lactasa. Así que eso es lo que vimos la vez pasada. La presencia de lactosa no digerida, que van a ser partículas osmóticamente activas, van a traer una serie de consecuencias que van a ser los responsables de los síntomas y signos que va a referir el paciente: dolor cólico, diarrea, gases, distensión del abdomen. Otro problema que puede haber no frecuente es que haya una mutación del gen de este transportador necesario para el cotransporte de glucosa y galactosa con el sodio. Entonces estos pacientes van a tener que reducir el consumo de azúcar. Es realmente problemático. Y aquí vamos a ver la digestión de las proteínas. Les vuelvo a poner la lámina. Las proteínas se digieren en la luz y en el enterocito, sobre la membrana apical y dentro en el citoplasma. Entonces aquí tienen las proteínas, proteasas en la luz, se obtienen dipéptidos, tripéptidos, péptidos y aminoácidos, y estos pueden ser absorbidos por transportadores especiales o terminar de ser digeridos por las peptidasas apicales e incluso dentro del citoplasma puede terminar la digestión por estas peptidasas citoplasmáticas, obteniéndose aminoácidos que van a ir vía porta a la sangre, al hígado. Y en esta otra lámina es un resumen de la absorción de las proteínas, que se absorben de diferentes maneras: en contrasporte con sodio o independiente del transporte con sodio, en contrasporte con hidrogeniones, y también por endocitosis, por pilocitosis. Una vez que están en el intersticio, van a pasar por sistemas también de transporte con independientes de sodio o independientes de sodio, exocitosis, o por difusión simple. Una vez que están en la sangre, van a ir vía porta al hígado. Les menciono aquí la absorción de proteínas enteras que no son digeridas. Eso ocurre con la inmunoglobulina A, que está en la leche materna, que es parte del sistema inmune de las mucosas. Entonces, el niño tiene un sistema inmaduro, el IgA, y los anticuerpos IgA de la madre que están en la leche, el niño los va a ingerir y los va a absorber por endocitosis en el hilio terminal. Ahora les pregunto qué más se absorbe en el hilio terminal. Y ahora vamos a los lípidos, brevemente. Los lípidos tienen tres fases de tratamiento.
no todos tienen las tres fases, la fase de emulsificación, la fase de hidrólisis, la fase de solubilización, donde se necesita la participación de las micelas y por ende de los ácidos biliares. Aquí tiene la gota de grasa, hay primero emulsión. Una vez que las gotitas del glóbulo de grasa se transforman en gotas pequeñas, puede las lipasas actuar, digerirlas, se transportan metidas dentro de la micela mixta y una vez que llega la micela al borde apical de los enterocitos se van a absorber. Entonces, nuevamente, antes de la absorción, el glóbulo grande, hay agitación, más sales biliares, se emulsifican las grasas en gotitas pequeñas, actúa la lipasa pancreática, se obtienen los productos de la digestión, que son ácidos grasos monoglicéridos, que se van a absorber por difusión simple. Dentro del enterocito, a diferencia de proteínas y de carbohidratos y las grasas, hay un proceso adicional que es la reesterificación dentro del retículo endoplásmico liso dentro del enterocito. Entonces se vuelven a reesterificar y después hay síntesis de la apolipo beta proteína en el aparato de Golgi y acá entonces se forman los kilomicrones, que es la forma como van a ir las grasas para ser utilizadas, van vía la linfa. Acuérdense que proteínas y carbohidratos van vía porta al hígado y en cambio que aquí las grasas van a ir a la linfa. Entonces ahora vamos a ver, a repasar absorción y secreción de agua y electrolitos. Acuérdense que lo que queremos estudiar es el síndrome diarreico. Entonces, en esto hay que entender cómo se absorbe el agua, cómo se mueve el agua, cómo maneja el tracto gastrointestinal el agua. Aquí les pongo que entre el intestino delgado y el grueso se recibe unos 9 litros de líquido diario y lo único que se va a eliminar en las heces es aproximadamente unos 100 o 200 mililitros. Quiere decir que hay una enorme capacidad de absorción. Entonces se van a secretar unos 7 litros de agua al día, más los 2 litros que nosotros ingerimos. Ahora, ¿cómo sale el agua a la luz? Vamos nuevamente a lo que es el movimiento osmótico. Es importante que tengan claro lo que significa la osmosis. Entonces vamos a ver qué significa eso. ¿Qué es eso? Bueno, las moléculas de un solvente, en este caso el agua, se van a mover hacia donde hay mayor concentración de soluto, al que la membrana es impermeable. Aquí tienen una cubeta que muestra esto. Una cubeta separada, dos compartimentos separados por una membrana semipermeable. En el compartimento A hay pocos solutos, partículas en soluto, y en el compartimento B hay más. Entonces tenemos agua, el agua se va a mover, entonces hacia donde hay mayor concentración de soluto. Acá entonces ya nos vamos de esa cubeta a la realidad, a la barrera epitelial, entre el compartimento que es la luz y el compartimento que es el espacio intersticial. Aquí tienen las uniones estrechas, que sería comparable a la membrana semipermeable, permeable al agua, pero es impermeable a grandes solutos. Acá les pongo para que comparen la cubeta con la membrana semipermeable y dos compartimentos con diferente concentración de solutos. Entonces, el agua se va a mover, de acuerdo a la definición de osmosis, se va a mover hacia donde están más concentradas partículas osmóticamente activas. ¿Cuál es el propósito del movimiento del agua? Entonces hay que entender por qué se tiene que mover el agua, qué es lo que quiere hacer. Se debe mantener isomolaridad del contenido intestinal con el plasma. Eso es un concepto fundamental que tienen que tener, que debe haber isomolaridad con del contenido intestinal con el plasma. Y el otro principio importante que tiene que tener todo el tiempo
es que el movimiento del agua está acoplado con los solutos. El agua sigue entonces a las partículas osmóticamente activas. Y dentro de esas partículas osmóticamente activas, el agua va a depender del sodio. Por eso se dice, un dicho, decir, el agua sigue al sodio como la sombra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se mueve? Por difusión simple, siguiendo gradientes osmóticos. En general, en una célula el agua entra y sale con un flujo neto cero. Sin embargo, en los distintos segmentos del tracto gastrointestinal puede haber un mayor movimiento hacia un lado o hacia el otro. Y aquí se lo pongo, movimiento neto cero. Pero hay variaciones regionales del flujo neto de agua. Secreción, es decir, que salta más hacia la luz porque es necesario, ¿verdad? Supera a la absorción, que es lo que ocurre en la boca y en el estómago. Después que más o menos igual, secreción igual a la absorción en el duodeno, en el intestino yeyuno ilion, el intestino delgado, pues la absorción es muchísimo mayor que la secreción, y en el colon básicamente lo que va a haber es absorción. Aquí nuevamente ven la barrera, las uniones estrechas, y están indicando dónde hay mayor concentración de soluto, afuera en la luz o en el espacio intersticial, para indicar los movimientos del agua y de los solutos. Aquí hay un movimiento paracelular pasivo a favor de gradiente del soluto. Aquí hay un movimiento transcelular activo en el que están pasando de la luz al enterocito, pero contra gradiente. Aquí es un movimiento transcelular pasivo porque es a favor de gradiente. Acá tiene la luz, aquí hay electrolitos y agua, ¿verdad? Entra el sodio, le sigue el agua. Acuérdense que en la membrana laterobasal es donde están incrustadas las bombas de sodio-potasio. Entonces, el sodio que entra a la célula está siendo sacado todo el tiempo hacia el intersticio. A lo que sale el sodio acá, aumenta la concentración de partículas osmóticamente activas. Al sodio le sigue el cloro para mantener la electroneutralidad, y al haber sodio y cloro, un mayor número de partículas acá, entonces el agua entra al espacio intersticial. Y de esta manera pasan por difusión agua, sodio y cloro a la sangre. El sodio prácticamente no se pierde. El sodio se debe absorber todo. Y el agua también, porque ya dijimos que el agua sigue al sodio. Y aquí están los distintos mecanismos por los cuales se absorbe el sodio. Por absorción sodio-nutrientes, como el cotransporte que vimos que hay para glucosa-galactosa con sodio, de los aminoácidos con el sodio, y esto ocurre durante la ingesta. El sodio se absorbe en el colon por absorción electrogénica a través de canales de sodio. Y la absorción electroneutra de sodio y de cloro, tanto en el intestino delgado como en el colon, entre comillas, en los periodos interingestos. Entonces el agua por difusión simple se mueve a través de las membranas siguiendo gradientes osmóticas. No olviden que también hay las acetoninas, ¿no? Ahora, estos gradientes osmóticos, ¿cómo se generan? Estos gradientes osmóticos se van a generar de dos maneras. Por digestión, porque va a haber un mayor número de partículas osmóticamente activas, y porque se secreten iones. Estas dos cosas van a hacer que el número de partículas aumente en la luz. Aquí, para que lo puedan entender mejor en este dibujito, la digestión va a aumentar la molaridad en la luz. Al aumentar la molaridad, ya dijimos que entonces el agua se va a ir hacia donde está más concentrado. Entonces el agua va a salir. Aquí tenemos una molécula, una sola, es una partícula osmóticamente activa. Con la digestión se convierte esta molécula en muchas más moléculas, por lo tanto la osmolaridad va a aumentar, y esto va a hacer que el agua salga, se secrete el agua, salga a la luz. Cuando se absorben las partículas digeridas, entonces disminuye la osmolaridad. ¿Qué va a pasar con la absorción? Que entonces el agua va a salir, porque ya aquí va a disminuir la concentración de partículas osmóticamente activas.
Entonces se generan gradientes por digestión y se generan gradientes por secreción de iones. El agua entonces se va a mover donde haya mayor número de partículas osmóticamente activas. Y entonces ahora vamos a ver para separar las dos grandes cosas, absorción y secreción. El paso de la luz a la sangre ya hemos dicho que es absorción. El paso del enterocito a la luz es secreción. Acá tenemos nuevamente la barrera, el borde apical y las flechas indican el movimiento del agua y de partículas. El movimiento de la luz a la sangre o linfa es lo que es la absorción. Ahora vamos a ver la secreción de agua y electrolitos. Aquí tenemos la cripta, una cripta, y vemos como de la base de la cripta hay las flechitas estas que están indicando que está saliendo agua y electrolitos. Entonces, ¿para qué sirve el agua? Bueno, no puede estar eso seco. Se necesita un medio acuoso para que actúen las enzimas sobre el sustrato, para que haya difusión de las partículas digeridas y para que pueda haber el tránsito fácil a lo largo del tracto gastrointestinal sin que el epitelio o la mucosa se dañe. Entonces, esta es la secreción. A partir de los enterocitos indiferenciados del fondo de las criptas. Agua más electrolitos. Entonces, esta sube, ¿verdad?, de la cripta hacia arriba para derramarse sobre las vellosidades. ¿Qué son las sustancias que hacen que haya secreción? Es decir, que se secrete agua y electrolitos. Hay neurotransmisores como los péptidos gastrointestinales, como el péptido vasodilatador intestinal. Sustancias paracrinas como la bradicimina, la serotonina, la histamina, productos de las células inmunes, productos luminales, pueden ser las toxinas, también pueden ser un secretagogo. Entonces, ustedes tienen que conocer, para poder entender después una diarrea secretora, cuando aumentan estas sustancias anormalmente, los secretagogos. En condiciones normales se produce lo que es el jugo intestinal, no enzimático, el que lo producen los enterocitos. Entonces va a salir sodio y va a salir cloro y va a salir agua, bicarbonato hacia la luz. ¿Sí? Siempre está, acuérdense, la bomba de sodio-potasio sacando sodio hacia el intersticio. Entonces acá va a salir, como tenemos cloro, sodio, bicarbonato, va a salir el agua. Entonces de esta manera se forma la secreción de ese jugo intestinal, que es aproximadamente 1 litro al día. Es un fluido alcalino porque hay bicarbonato. ¿Sí? No tiene enzimas. Es muy importante porque ese va a ser el vehículo acuoso para que pueda absorber. Acabamos de decir que no hay absorción si no hay un medio acuoso. Así como vimos el establecimiento de los gradientes osmóticos por digestión, ahora vamos a ver que se establece un gradiente osmótico porque se secreten activamente los electrolitos. Si los electrolitos salen a la luz, ¿sí?, entonces va a aumentar la osmolaridad en la luz y el agua va a salir, siguiendo a ese aumento de concentración osmótica. Entonces tenemos, vamos a ver después también, cuando aumenta el AMP cíclico, por ejemplo, va a ser un proceso que va a hacer que se abra el canal de cloro. Ya les menciono este canal, que es el regulador transmembrana de la fibrosis quística, de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, que es el canal de cloro responsable de la secreción de agua. Al salir el cloro le sigue el sodio y al salir el sodio y el cloro siguen el agua. Cuando esto en condiciones anormales se activa exageradamente, entonces va a haber una pérdida enorme de cloro y por ende de sodio y de agua, que es lo que pasa en el cólera, que puede ser responsable de la muerte del paciente. Entonces la secreción de agua va a estar centrada en la secreción de cloro, así como les dije que la absorción de agua está centrada en la absorción de sodio. Acá tienen en este diagrama, están viendo la vellosidad y la cripta, y acá les va a mostrar la distribución de transportadores necesarios para el movimiento de los iones. Entonces acá nos interesa el canal de cloro, este canal de la regulación de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, que van a estar en las membranas apicales de los enterocitos de la cripta. La distribución de los transportadores no es igual.
En la vellosidad hay más cotransportadores para sodio y los nutrientes, intercambiadores apicales, etcétera, ¿no? La bomba de sodio-potasio está en todas partes. Entonces vamos a ocuparnos ahorita de la secreción de cloro. Y vamos a ver cómo es la secuencia de la activación del canal de cloro. Aquí tienen un dibujo de esta macroproteína que está incrustada en la membrana, pero que tiene un poro. Por eso es que se llama canal. Esta proteína tiene varios sitios para ATP, tiene sitios para que se una el fosfato, este es el dominio regulador, y aquí estaría el poro por el que permitiría entrar el cloro y acá la salida del cloro a la luz. ¿Cómo se activa esto? Primero tiene que haber mensajeros y toxinas que activen a la adenilciclasa que está en la membrana basal, no está mostrada aquí, están en la membrana laterobasal del enterocito. Esta es la membrana apical. La adenilciclasa convierte, ustedes ya lo saben, es típica del sistema de señalización del AMP cíclico, convierte ATP en AMP cíclico. Cuando aumenta el ATP, se activa la proteína quinasa A. Cuando la proteína, ¿qué hace la proteína quinasa? Fosforila y va a fosforilar el dominio regulador de esta proteína. Esta proteína, al unirse el fosfato acá, cambia de conformación y se abre el poro. Se abre el poro y sale el cloro del interior del enterocito a la luz. Acá tienen un dibujo lo mismo, aquí está. Entonces siempre cuando vean estos diagramas, vean la polaridad, dónde está la luz y dónde está el intersticio. Acá está la luz, aquí está el canal de cloro, ¿verdad? Y acá está la parte laterobasal, donde también hay muchas proteínas incrustadas. Aquí van a actuar mensajeros, van a actuar toxinas. Aquí está la adenilciclasa, aquí están los receptores para los mensajeros. Bueno, el asunto es que el resultado de la interacción acá va a aumentar el AMP cíclico. El AMP cíclico va a activar a este canal de cloro. El canal de cloro de la posición cerrada se va a abrir. Al abrirse el canal de cloro, entonces va a salir el cloro, que ha entrado por otros mecanismos, otros transportadores al interior del enterocito. Sale el cloro. Al salir el cloro, entonces va a salir el sodio y el agua. Esa secreción de cloro está regulada. Esta regulación es muy importante. Hay agentes que regulan como los nucleótidos cíclicos, el AMP cíclico, el GMP cíclico, por los péptidos gastrointestinales, prostaglandinas, mediadores inmunes inflamatorios. Entonces imagínense ya la cantidad de cosas que pueden estar regulando la secreción de cloro. Aquí tienen, por ejemplo, el péptido intestinal vasoactivo, prostaglandinas como AMP cíclico, la guanilina, que es otro péptido gastrointestinal, es por el GMP cíclico, y la acetilcolina, sustancia P, serotonina y los ácidos biliares. Acuérdense que mencionamos varias veces los ácidos biliares en el síndrome de malabsorción, actúan a través de aumento del calcio. Todo esto puede hacer que aumente la secreción de cloro. Pero al lado de esto que actúan normalmente hay sustancias como las toxinas bacterianas, y ahí tienen la toxina bacteriana del cólera, que es el AMP cíclico, o la toxina bacteriana del Escherichia coli, que es el GMP cíclico, la toxina del Clostridium difficile, que va a actuar a través del calcio. Entonces, fíjense, estas son toxinas de bacterias que pueden también actuar sobre ese canal de cloro y aumentar la secreción de cloro.